Buenos días, tengan todos ustedes, compañeros sindicalistas. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes, compañeros de diversos sindicatos estatales y nacionales que nos acompañan a este encuentro de unidad y fortalecimiento del sindicalismo mexicano. Ustedes son líderes auténticos y representativos de la clase trabajadora de México. Bienvenidos sean todos ustedes. Encabeza este evento el ingeniero Francisco Hernández Juárez, secretario general de los Trabajadores y presidente Agradecemos la presencia del compañero Isaías González Cuevas, secretario general de la CROP a nivel nacional. Reconocemos y apreciamos la presencia del licenciado Abel Domínguez Jesús, secretario general de la CTC. Saludamos con afecto la presencia del compañero Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM y representante personal del compañero senador Carlos Aceves de Ronda. Apreciamos la presencia del maestro Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM. Agradecemos que se encuentren con nosotros el capitán José Humberto Gual Ángeles, secretario general de ASPA, pilotos aviadores. Apreciamos mucho la presencia del compañero Oscar Moreno, secretario general de COSE. Reconocemos la asistencia del compañero José Carlos Torres García, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios. Apreciamos mucho que se encuentra con nosotros el licenciado Amador Monroy Estrada, vicepresidente del Congreso del Trabajo y presidente de la CTC. De igual manera, agradecemos la anfitrionía del maestro Raúl Domínguez Rex, presidente del Congreso del Trabajo, Delegación Estado de México. Valoramos mucho la presencia de don Armando Neira Chávez, líder de la CTM en el Estado de México. Reconocemos en todo lo que vale la asistencia del maestro Carlos Hugo Morales, secretario general del STUNAM. Apreciamos la asistencia de nuestro amigo Jesús Antonio Pesa Gómez, líder de la CROP en el Estado de México. Saludamos al compañero Janicio Soto Helguera, líder de la CTM y de Organizaciones Belisario Domínguez. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de José Noé Mario Moreno Carvajal, líder de la CROP en el Estado de México. Del licenciado Marcelino Santos Guevara, secretario del Interior de la CROM. De nuestro amigo muy querido, el maestro Fernando Alberto García Cuevas, secretario general de FEDAS. Del licenciado Alberto Párez Bautista, secretario general de Organizaciones Alberto Párez. De nuestro amigo Juan Uribe Chávez, secretario general de COS. Agradecemos también la presencia de nuestro querido amigo Roberto Monroy Fragoso, vicepresidente del Congreso del Trabajo, Estado de México.
del compañero Roberto García Guerrero, secretario general de COR en el Estado de México y representante personal del compañero Reyes Soberanis, presidente del Congreso del Trabajo. Muchas gracias. Para dar inicio a este trascendental evento, hace uso de la palabra el maestro Raúl Domínguez Rex, presidente del Congreso del Trabajo de la Nación Estado de México. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean ustedes muy bienvenidos, compañeros, líderes sindicales, compañeras líderes sindicales también. Gracias por su presencia. Hoy el Estado de México les da la bienvenida a esta mesa de diálogo sindical y quiero resaltar la presencia de los liderazgos nacionales de diversas centrales del país, a quienes hoy les damos la bienvenida a el Estado de México, en especial a Abel Rodríguez Azuz, secretario general de la CNC. Quiero comentarles a todos que hoy se encuentran integrados aquí también diversas organizaciones del Estado de México, 26 organizaciones y dirigencias que integran el Congreso de Trabajo y que hemos decidido trabajar en unidad. Y para ello contamos con dos grandes representaciones que nos permiten un diálogo permanente con Óscar Moreno y con Amador Monroy en la vicepresidencia del Congreso de Trabajo a nivel nacional. El sindicalismo hoy está en el umbral de ser llamado a la unidad, de ser llamado al diálogo, de ser llamado a la propuesta, para seguir, como lo hemos hecho siempre, siendo punta de lanza para el desarrollo económico de este país. México, al igual que el mundo, presenta retos magistrales, ya sea por la pandemia, por la escasez de productos, por la guerra de Ucrania, y aquí en México seguimos en pie de lucha, trabajando de manera permanente por y para las trabajadoras. El Estado de México se significa por ser una de las economías más grandes del país, por aportar más del 10% del Producto Interno Bruto al país. Y esto significa una mano de obra calificada, preparada, responsable y dispuesta a que nos vaya bien. Quiero decirles, amigos y compañeros líderes, que estamos solidarios y que seguiremos conformando y estableciendo paradigmas que ustedes dicten en materia de las acciones a seguir para que al sindicalismo en México le vaya bien. Pero seguro estamos que habremos de afrontar y confrontar retos solo en unidad, solidaridad entre todos para el mejor rumbo del sector obrero. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos y buen provecho. Muchas gracias, maestro Raúl. Y también queremos reconocer y apreciar la presencia del licenciado Francisco García Romero, secretario general de la organización UNO. Muchas gracias por acompañarnos. Así como de nuestra amiga, la licenciada Catalina Esperanza Rosales Rosas, secretaria general de la COEM. Muchas gracias, compañera. De igual manera, nuestro amigo Fidel Agustín Moreno García, secretario general de la CGT del Estado de México. Continuación, a efecto de manifestar el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, reconociendo la pluralidad y el respeto a cada una de ellas, hace uso de la palabra el ingeniero Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de UNET. Compañeros, compañeras, muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente aquí en el Estado de México. De hecho, esta es la segunda reunión que tenemos para
echar a andar este proceso de unificación que me parece hoy tiene mucho mejores condiciones que el mes anterior que iniciamos que pusimos en marcha este proceso. Así es que, más que nada, quiero agradecer a todos mis compañeros dirigentes sindicales del Estado de México y de las organizaciones nacionales que han estado aquí presentes por este propósito, por este esfuerzo que están aquí expresando. No quiero pasar por alto desde aquí de haber un saludo a mi compañero Martín Esparza, el secretario general de los compañeros electricistas, porque se ve comprometido a estar aquí con una familia grave de su padre. Quisiera desde aquí expresar nuestra solidaridad y reitero nuestro reconocimiento a todos los dirigentes del Estado de México, porque la verdad, el entusiasmo que pusieron para la realización de este encuentro, especialmente al Congreso del Trabajo del Estado de México, porque tuvo que ser inclusive movido el día y ya tenían todo previsto para que se realizara de esta manera, y ellos muy gentilmente estuvieron dispuestos a modificarlo a la CTC, que en realidad sirvió como anfitrión para la realización de este evento. También a todos mi reconocimiento y aprecio. Gracias por su disposición. Y bueno, déjenme decirles que las cosas en el país están en un proceso de cambio que me parece va a ser irreversible. Yo he insistido mucho en que esta oportunidad de cambio que se está dando en el país puede ser revertida por las fuerzas que piensan que no debiéramos ir en este tránsito. Pero me parece que los trabajadores aquí tienen una gran responsabilidad y también, por qué no decir, una enorme oportunidad. Si ustedes ven, aún en este periodo de tiempo que pareciera dar para más para los trabajadores, un ejemplo de lo que esto significa puede ser este cambio que se hizo a la ley de pensiones. Supuestamente los empresarios van a hacer una aportación de 1% anual para que llegue hasta 15% las pensiones de los trabajadores y pueden retirarse, según ellos, con un 70% de lo que es su salario. Y los empresarios pusieron mucho diciendo que ellos iban a hacer esa aportación. Pero a la hora de dejar la ley en sus últimos condiciones, nos dimos cuenta que el resultado no era el que nos habían platicado. Resulta que cambiaron la manera de medir el monto de la pensión en lugar de salarios mínimos por más, que es bastante menor a los salarios mínimos. Además, el gobierno retiró su aportación para sumarla también a ese cálculo del salario para los trabajadores que se pensionaban. Y por si no fuera suficiente, antes se medía con el último salario que tenía el trabajador y ahora se incluyó el promedio de todos los salarios que tuvo durante su vida. ¿Qué significa? Bajar el monto de los salarios. Si en este momento los primeros que se están jubilando, pensionando, no alcanzan ni el 30% de su salario, la verdad es que aún va a ser menor el porcentaje que reciben. Y todo esto fue hecho a la vista de todos nosotros. Hubo oportunidad de decírselo al presidente y él reconoció que ya no podía hacer nada, pero que iba a ser una compensación a través de la pensión universal. Pero esto de ninguna manera tiene que ver con un compromiso que se ha hecho en relación a las pensiones a mejorar los resultados que se van a tener con esta ley. Y podría decirles otros eventos, pero en todos ellos, lamentablemente, los trabajadores han quedado en desventaja. Y no parece haber nada en el horizonte. Ya van 3 años, más de 3 años que estamos buscando un encuentro con el gobierno
para definir nuevas reglas de trato, pero no parece haber prisa, no fuera el embajador norteamericano que llega todos los días y todos los días se le abre la puerta para tratar los asuntos de las empresas norteamericanas. A mí me parece eso lamentable, pero también tiene que ver con que nosotros no hemos logrado hacer valer nuestra presencia. Y a mí me parece que la única manera de hacer valer nuestra presencia es unir nuestras fuerzas, unir nuestras voluntades, hacer una agenda común y ponernos a trabajar en favor de los trabajadores para poder concretar esa agenda. Y esta reunión me parece que es realmente un verdadero incentivo para nosotros. Yo veo que hay voluntad de los dirigentes, yo veo que hay voluntad de los trabajadores, pero me parece que es importante concretarla. Ya hicimos una ley en el Estado de México, pero nos tomó una pandemia de por medio y como que diluyó ese propósito, nos impidió seguir adelante. Pero ahora no debe quedar solo en un evento y con estas características, tenemos que hacerlo en varios lugares en el país. Y yo les aseguro que si logramos concretar esa voluntad unitaria que nos anima, otro vaya a plantar a los trabajadores. Yo por eso les agradezco y realmente los felicito por tener esta disposición. Y estoy seguro que si con este ánimo con el que aquí se expresa en el Estado de México logramos llevarlo al resto del país, otro vaya a plantar a los trabajadores. Seguramente que será por el esfuerzo que aquí se está iniciando. Gracias por su participación y para arriba la unidad de los trabajadores. Muchas gracias, señoría. Una pregunta fortalece el sindicalismo de nuestro país. A continuación escucharemos los planteamientos que nos hace el compañero secretario general adjunto de la CTM, Fernando Salgado, sobre la iniciativa de los sindicatos minoritarios. Gracias a todas y a todos. Comentar que lo que afirma el ingeniero Hernández Juárez es absolutamente cierto. Comenzamos este proceso de la mesa de diálogo hace ya varios años, 3 o 4 años, comenzando este gobierno con un esfuerzo unitario de todas las organizaciones para que nos vean como nos deben ver, la fuerza y el valor que tienen las. Es evidente que en esta mesa no hay ni funcionarios ni partidos, porque reunidos con ellos los conceptos se atemperan, se institucionaliza el diálogo y no llegamos a nada. En el Estado de México arrancamos, después de haberlo hecho el ingeniero en Guadalajara en 2019-20, arrancamos, ponemos en marcha otra vez este proceso. Y hoy está aquí, y hay que distinguirlo también muy claramente. Aquí está el sindicato de la UNAM, los pilotos aviadores, aquí está la ONT, lo mismo que la GRO, que la CRON, que la CTC, a quien agradecemos haber recibirnos en el Estado de México, particularmente ustedes. Es mucha, y lo comentamos la semana pasada en el marco de los eventos de la ONT. Hay una agenda grande de coincidencias que tenemos que establecer y con la que tenemos que pelear. El movimiento obrero no es de segunda ni de tercera, y el gobierno de la República no nos ha recibido así en conjunto. Y hoy debe partir de aquí de Tlalnepantla, del Estado de México, la entidad más importante del país, debe partir un mensaje unitario muy claro, que como lo afirmó el propio Hernández Juárez la semana anterior, que respetando nuestras diferencias, respetando nuestros espacios, entendamos la agenda común que es necesario sacar adelante para el movimiento obrero. ¿Cuántas veces en tantos años no hemos escuchado que al país le va bien, pero a los trabajadores no les va bien? Y cuando al país le va mal, a nosotros nos va peor. Y cuando nos dicen espérense, al salario se va a equilibrar con la inflación, nunca sucedió. Por eso es necesario, es el momento y el mejor momento de la unidad, para que decidamos nosotros, para que definamos nosotros. Con el saludo de don Carlos Aceves del Golfo,
a todas y a todos ustedes. Un saludo al Estado de México, pero sobre todo a la unidad de las y los trabajadores. Le solicito a mi compañero abogado aquí del Estado de México, de la CTM, Israel Ramírez, que nos haga favor de tocar el tema de la importante iniciativa que significa los sindicatos minoritarios y lo que puede provocar y trastocar en la unidad del movimiento. Muchas gracias a todas y a todos, y Israel tienes la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Con la venia de mi dirigente, don Armando Pereira Chávez, saludo a mi amigo Fernando Salgado, quien viene en representación de don Carlos Aceves del Olmo, a quien saludamos desde este importante foro. Compañeros integrantes de los diversos organismos cúpula del sector obrero, compañeros dirigentes de las distintas centrales y organizaciones obreras, muy buenos días a todos. A la CTM se le encomendó platicar sobre la iniciativa de reforma al artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo, que en esencia propone la inserción de la fracción cuarta y descarga casi todo el abecedario. Como ustedes saben, se trata de una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Oficialista y en particular de la legisladora Susana. Como el tiempo es muy corto en este foro, me asignaron de 5 a 7 minutos, seré muy breve. Creo que nos fue mejor en los foros de consulta abierta de la Cámara. Pero muy bien, en la CTM somos respetuosos del derecho humano a la libertad sindical y a la negociación colectiva, como principal indicador de un modelo democrático sindical. La iniciativa básicamente propone facilidades a los sindicatos minoritarios para defender sus intereses, permisos y licencias con goce de sueldo tanto a delegados como a sus representados, recibir cuotas sindicales de los representados, plazas de nueva creación de manera proporcional, derechos a integrar las comisiones mixtas de manera proporcional, que el empleador adopte el principio de neutralidad y de no discriminación, entre otros. Pero miren ustedes, el orden jurídico nacional, en su artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 22 bis, entre otras cosas establece que los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva se deben sentar sobre la base del principio fundamental de representatividad. Por tanto, no son privilegios ni concesiones graciosas, sino derechos adquiridos, lo que facultan los sindicatos mayoritarios para ser interlocutores exclusivos ante los empleadores y ante el Estado. Nuestra Carta Fundamental y la Ley Federal del Trabajo otorgan a los trabajadores y a los patrones la libertad para constituir organizaciones sindicales sin ninguna limitación. Además, garantiza de manera adecuada la protección de todas estas organizaciones. Por su parte, el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo establece que los miembros de los sindicatos y federaciones cuentan con los derechos de afiliación para formar parte de un sindicato o incluso para no formar parte de ninguno. En el orden jurídico internacional, compañeros, el 135 de la OIT garantiza las organizaciones sindicales que cuentan con las facilidades apropiadas para el desempeño rápido y eficaz de sus derechos. Pero que estos derechos y estas facilidades no deben de afectar en ningún sentido a los centros de trabajo. Y aquí advertimos que quienes proponen esta iniciativa pierden de vista que el 99.8% de la mano de obra en México la generan la micro, pequeña y mediana empresa, que a su vez representa el 52% del Producto Interno Bruto del país, pero sobre todo que constituyen el ingreso de millones de familias. Por eso, en la CTM y en sus organizaciones estamos convencidos que un trabajo digno, un salario justo y una empresa productiva deben ser el objetivo de toda propuesta de cambio para garantizar el verdadero equilibrio de los factores de la producción. Por su parte, el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo también adopta el principio de no discriminación en el empleo. Adicionalmente, la recomendación 91 de la OIT adopta el principio de la extensión de los contratos colectivos de trabajo, que habrán de proteger incluso a aquellos que no formen parte de ningún sindicato. Por tanto, es muy claro que ya existe protección jurídica, tanto doméstica como internacional, para los sindicatos minoritarios. Si por desconocimiento del marco jurídico no se hace valer, ese es otro boleto. Y para muestra un botón, compañeros, en el 2010, el sindicato minoritario de la Cámara de Senadores,
Exigió el reconocimiento de ciertos derechos, como lo pueden constatar en el amparo directo de revisión 392 del 2010, y le fueron concedidos. En el 2011, el sindicato minoritario del Colegio de Bachilleres en Tabasco utilizó también estos instrumentos jurídicos que ya referimos, como lo pueden advertir del amparo de revisión 303 del 2011, y le fueron concedidos. Y recientemente, en febrero de este año, la Liga Obrera Mexicana, como sindicato minoritario en la empresa Mexmode, como pueden ustedes constatarlo en la sentencia del juicio laboral 61 del 2021, también exigió esas prerrogativas y le fueron concedidas, por señalar solo algunos casos. Sin embargo, algo que es importante resaltar es que el criterio tanto de la OIT como de la Corte en México establece que la negociación colectiva es exclusiva de los sindicatos mayoritarios, por un principio de representatividad, de lógica y de congruencia, porque si no fuese así, no tendría sentido hablar de democracia sindical. En la CTM consideramos que esta iniciativa está motivada más por un afán protagónico, con el único interés de ingresar por la puerta chica a los centros de trabajo, chicos y grandes, a alterar la paz laboral e inhibir la inversión privada. El que avance o no la iniciativa, compañeros, el que se apruebe o no, es algo que no debe quitarnos el sueño, porque, repito, es derecho vigente. Lo realmente relevante, compañeros, es nuestra cercanía con las bases trabajadoras, la unidad del sindicalismo. Para nadie es desconocido que el sindicalismo viene de un proceso de debilitamiento de décadas atrás, pero no solo eso, también el trabajo tradicional, el trabajo por cuenta ajena, se está extinguiendo, motivado por los cambios tecnológicos, económicos, políticos y hasta pandémicos, en los que desafortunadamente el salario y las condiciones de trabajo se han convertido en el pivote o en el ajuste de equilibrio. Pero recordemos que sin trabajadores no hay sindicatos, a menos que vayamos pensando en cómo vamos a afiliar a los robots en lo sucesivo. Pareciera broma, pero algunos futuristas, como el israelí Yuval Noah Harari, vaticina que para el 2040 los procesos productivos y distributivos estarán controlados por las máquinas. En las últimas décadas, la confianza de los trabajadores y la sociedad hacia la figura de los sindicatos ha ido mermando. Es entonces donde debemos preguntarnos, ¿cuál es el futuro y el papel de los sindicatos en la economía disruptiva? La labor de los sindicatos se ve reflejada en la distribución de la renta y en la ganancia de los trabajadores. Datos oficiales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dados a conocer este pasado 14 de julio, en el Foro de la Reforma Laboral establece que hay 600 contratos colectivos. Sin embargo, al día de hoy solo se han legitimado 5.174, es decir, poco menos del 1%. Miren ustedes, la Secretaría del Trabajo, el INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación, en su informe del primer trimestre del 2022, reconoce una tasa de sindicación de 4.869.000 trabajadores. Casi 5 millones, compañeros, que forman parte de un sindicato. Pero como hemos observado, hasta el día de hoy, según el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, solo 1,5 millones de trabajadores ha decidido conservar su contrato colectivo por medio de la legitimación. Esta tendencia nos muestra que no pasaremos de 2 millones de sindicalizados para mayo del 2023, al menos de manera momentánea. Habrá que ver qué sucede después de mayo del 23. Ante este escenario indiscutible, la necesidad y la urgencia de impulsar la unidad sindical en México, si es que se pretende hacer frente a los retos económicos, tecnológicos, políticos y hasta pandémicos del futuro, no solo eso, creo que debemos trazar también una ruta de un sindicalismo transfronterizo y un sindicalismo global. Podrán coincidir conmigo o no, pero si hay un país que se distingue por la fragmentación y la atomización del movimiento obrero en México, es México. La unidad y la conciencia de clase nos fortalece. Nuestras diferencias mal canalizadas nos colocan en desventaja en el escenario de un comercio internacional cada vez más competitivo. Valdría la pena analizar los fenómenos sindicales en países nórdicos que cuentan con sindicatos fuertes, negociaciones colectivas y niveles de sindicación muy elevados. La Confederación Europea de Sindicatos, que agrupa 81 organizaciones, 36 países y 12 federaciones, aglutinan a 60 millones de sindicalizados. La Federación Nacional de Sindicatos Chinos es la organización sindical más grande del mundo, contando con un total de 302 millones de miembros que cuentan con 31 federaciones, 10 grandes sindicatos, que su autonomía puede ser criticable, es cierto,
la Federación Estadounidense de Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, lo que conocemos como la AFL-CIO, que son la suma de dos centrales obreras que en sus orígenes eran antagónicos y que logran conciliar sus diferencias, que en la actualidad suman 12.5 millones de trabajadores. ¿Por qué? ¿O qué nos indican estas cifras, compañeros? Que las grandes economías del mundo cuentan con centrales obreras fuertes y unidas en su causa proletaria, por lo que el pueblo, o por lo que aplaudo la encomiable iniciativa de construir la unidad del sindicalismo, un sindicalismo global y transfronterizo, porque es justo y necesario. Trabajadores del mundo, unidos, no tenéis nada que perder. Muchas gracias. Muchas gracias. Apreciamos el mensaje de su compañero. A continuación, tengo el gusto de presentar al licenciado Carlos Hugo Morales, secretario general del ESTUNA y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. Compañero. Compañeras, compañeros, compañeros que integran este presidium, muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Como integrante de esta presidencia colegiada de la UNT, por supuesto que compartimos en la mayoría de los aspectos que acaba de mencionar la representación de esta organización sindical que me acaba de anteceder. Justamente el tema que por iniciativa ha presentado la diputada Susana Prieto Terrazas, por supuesto que no la compartimos. Y no la compartimos porque obviamente resulta contradictorio a partir de que la reforma que se dio en la Ley Federal del Trabajo, en sus diferentes artículos, trae consigo todo un planteamiento de fortalecer en cada una de las organizaciones sindicales la democracia interna en la cual se deben de desarrollar cada uno de ellos, y esto es a través del voto universal, directo y secreto. Y todas y cada una de estas organizaciones han venido cumpliendo en todo ello. Y por eso resulta contradictorio, porque lo que se busca a través de esta iniciativa es atomizar todas y cada una de estas organizaciones sindicales. Y por eso no estamos a favor de esta iniciativa, principalmente los que integramos todos y cada uno la Unión Nacional de Trabajadores. Y para ello, como integrante, presidente y secretario general, a la cual yo represento en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, quiero compartir con ustedes una de las experiencias más importantes que hemos llevado ya a más de 45 años, donde nosotros hemos venido fortaleciendo la unidad y la pluralidad de ideas al interior de esta organización sindical. Y es por ello que ojalá podamos compartir toda esta experiencia que hemos vivido durante todo este tiempo. Hace algunos meses elegimos al Comité Ejecutivo para el periodo 2022-2025. Y obviamente, de acuerdo a la norma estatutaria que tenemos nosotros, en este estatuto nosotros compartimos la gobernabilidad en la dirección de este Comité Ejecutivo, donde tenemos establecido justamente esta preocupación que existe de esta diputada y en la cual lo quiere llevar a norma de ley, nosotros no estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo en que cada una de las organizaciones sindicales pudiera revisar, analizar y en todo caso acordar la pluralidad que quede establecida en la gobernabilidad de las direcciones de los comités ejecutivos nacionales. Nosotros tenemos en el estatuto que cualquier planilla de las que participan para la contienda electoral del comité ejecutivo, nosotros tenemos que aquella planilla que tenga el 20% de los votos emitidos en esa votación tiene derecho a representar en los órganos de dirección de esta organización sindical las planillas minoritarias. Nosotros hemos venido trabajando desde hace tiempo y hemos venido fortaleciendo la unidad y la pluralidad, pero lo más importante, el debate interno de la pluralidad de ideas para llegar a los acuerdos correspondientes, compañeras y compañeros. Hoy, en este comité ejecutivo, la planilla mayoritaria a la cual yo representamos el comité 15, 14 integrantes y la planilla minoritaria que alcanzó el 20%, tiene 5 representantes dentro del propio comité ejecutivo. Y esto nos ha generado estabilidad y gobernabilidad durante todo este tiempo que les menciono, compañeras y compañeros. Pero no nomás nos quedamos con eso. También la experiencia que comparto con ustedes es que cuando elegimos a nuestros representantes sindicales, en este caso ustedes, que le llaman secciones de representantes, también tienen derecho todas y cada una de las planillas a estar representadas en esa pluralidad de ideas a través de las fuerzas que componen estos grupos o estas planillas. Y les quiero decir que de igual manera hemos venido gobernando desde hace más de 45 años y seguimos fortaleciendo la unidad y la pluralidad en esta organización sindical. Las planillas minoritarias tienen derecho a representación con su 20%, pero no nomás con eso. Hay secciones o delegaciones sindicales que tienen 2 representantes en disputa con planillas. Y ahí, en el estatuto tenemos que aquella planilla minoritaria que alcance el 45% de los votos emitidos tiene derecho a representación y por lo tanto llega un representante de una planilla minoritaria y uno de la planilla mayoritaria. Pero no es así si aquella planilla no alcanza ese 45%. Estas experiencias que tenemos y vivimos en la cotidianidad de nuestra vida sindical interna, se las comparto como parte de este análisis, reitero, que ustedes debieran de realizar para buscar no la intromisión a través de estas reformas o iniciativas, sino seamos nosotros en la vida interna, en nuestros estatutos, que modifiquemos y fortalezcamos la pluralidad para alcanzar esa verdadera unidad que requiere todas y cada una de las organizaciones sindicales de este país, compañeras y compañeros. Hoy, con este llamado que acaba de plantear uno de los presidentes colegiados de esta UNT, hoy tenemos esta gran oportunidad, compañeras, compañeros, de establecer la verdadera unidad a nivel nacional de este país sobre 2 ejes fundamentales. Uno de ellos, debemos ir en busca por la derogación del UMA, compañeras, compañeros. Eso es lo que nos une a todos y cada uno de nosotros como organizaciones sindicales en este país. Vamos por todo y por todo a derogar esa UMA que afecta a todos y cada uno de los trabajadores de este país. También tenemos que ir sobre la derogación de esa reforma a la seguridad social, donde también afecta a todos y cada una de las trabajadoras y trabajadores, donde nos ven reducidos en el momento de nuestra jubilación los propios salarios que hemos venido ganando y ganando durante todo este tiempo, compañeras y compañeros. No es justo que después de tantos años de labor en cada una de las organizaciones sindicales lleguemos y nos pongan un límite, un tope para poder obtener
tener una atención digna. ¿Cuál digna? Es indigna lo que recibimos en este momento como obreros, como trabajadores de este país. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo en estos dos ejes. Y si realmente queremos la unidad, compañeras, compañeros, estos son los dos elementos que juegan en este momento hacia ese tránsito de una verdadera unidad de todas estas organizaciones sindicales. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias por esas expresiones de unidad, fortalecimiento al sindicalismo mexicano. Un tema que es de gran relevancia y que todos los sindicatos estamos actuando y aplicándonos a ello es la implementación de la reforma laboral. Ante esto, el compañero secretario general de la CROP, Isaías González Cuevas, nos compartirá sus experiencias. Adelante, Isaías. Gracias, compañeras y compañeros. Y bueno, agradecerle aquí a Abel, a Raúl, a Óscar, a Janicio, aquí a toda la gente del Estado de México que hizo realidad este encuentro nacional. La verdad que me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Y bueno, pues aquí han comentado varios temas importantes, varios temas que afectan y pueden ayudar a los trabajadores. Pero en primer lugar quiero comentarles que hoy el sindicato de telefonistas está en paro nacional. Y lo que hay que reconocerle a su dirigencia nacional, aquí a Hernández Juárez, por haber tomado esa medida, porque solamente así sus patrones entienden a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de ese sindicato revolucionario. Pues estamos contigo. Hace algunos meses también en el estado de Tlaxcala, esta parte de esta empresa, este consorcio, ofrecía, fíjense ustedes, en una revisión, el 2.1%. Era una burla. Al final nos fuimos a huelga, 3.600 trabajadores a huelga, y se logró en ese entonces el 8% al final de la huelga, con todo el recuento que hicieron y todas las trampas que hicieron ahí. Logramos el 8% el año pasado. Y también en este año, con la de las utilidades, muchas empresas dijeron, no, pues yo no gané, me fue mal y esto, lo otro. Pues los números eran diferentes, así que hubo paros. ¿Hubo paros para qué? Para reclamar las utilidades de las trabajadoras y los trabajadores. Y ahí se necesita la unidad, se necesita la acción de las organizaciones sindicales para hacer valer los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. En el tema de la implementación de la Ley Federal de Trabajo, está caminando y ya tenemos este nuevo sistema de justicia laboral, tenemos la libertad y la democracia sindical, tenemos la negociación colectiva a donde participan las trabajadoras y los trabajadores, porque si no, pues a la hora que se lleve a cabo la consulta, entonces ahí rechazan ese contrato o esa revisión del contrato colectivo de trabajo. Pero ustedes lo viven, aquí saben perfectamente cómo va la implementación de la Ley Federal del Trabajo, cómo está lo de las legitimaciones, que aquí acaba de decir el número de legitimaciones que se han llevado a cabo, cuántos trabajadores van a quedar con su contrato colectivo, un cálculo que ha hecho el compañero de cuántos trabajadores, más o menos 2 millones de trabajadores van a quedar con su contrato colectivo de trabajo y los demás pues se van a perder. ¿Por qué? Porque ya dijo la secretaria de Trabajo y el licenciado Marrufo que no hay prórroga para la legitimación, dado que es un acuerdo del Tratado Libre de Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Así que bueno, esto es el panorama que vemos para el año que entra. En la CROP reconocemos
que debimos de haber empezado a legitimar en 2019. Pero pues mientras nos poníamos de acuerdo, mientras y se nos pasó el tiempo, empezamos a legitimar en 2020, poco a poco, y luego vino la pandemia. Durante la pandemia fuimos legitimando lo que se podía, y hoy estamos ya a 8 meses. Ahora sí le queremos meter el acelerador, pero pues nos encontramos con diferentes problemas que ustedes ya han vivido, que tienen que meterse ahí en la plataforma y que la plataforma te dice, oh, esto no, ahora cambia esto, y van cambiando los procedimientos. Pero reconocemos que empezamos tarde en la CROC, reconocemos que empezamos tarde, pero pues al final creo que la mayoría de los contratos colectivos de trabajo que tienen todos los sindicatos van a quedar legitimados en esa parte. Pero yo quiero aprovechar esta reunión, igual que muchos compañeros, para que la aprovechemos y tenemos cosas pendientes con las trabajadoras y los trabajadores. Un servidor, siendo diputado, dejó una iniciativa para que las prestaciones que están en los contratos colectivos de trabajo quedan exentas de impuestos. Esa debe ser una demanda nuestra, y llegar al Congreso de Trabajo, al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, no sé, todos juntos, ¿verdad?, para exigir que no se cobre impuestos a las prestaciones. Porque ahorita la inflación, la canasta básica llega al 14%. ¿Y cuánto hemos revisado? ¿En cuánto hemos revisado? En 7, 8%. Así que ya está rebasado. Ya no se cumple el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los salarios no pueden estar por debajo de la inflación. Entonces, por lo tanto, si luchamos para que las prestaciones no sean gravadas, ahí podemos tener beneficios para las trabajadoras y los trabajadores, y también los empresarios están de acuerdo en esto que teníamos hace 6, 7 años, ¿verdad?, la exención de impuestos a las prestaciones de los contratos colectivos de trabajo. Así que esto debe ser también un tema de que ojalá que Rafa nos ayude a tomar, porque él es el que nos ayuda, Rafael Marino, nos ayuda a tomar nota de lo que aquí se comenta. Pero bueno, estaba desayunando, pero ahorita ya dejó de desayunar, porque dijo, no, pues le voy a hacer caso, compañero, sí, le voy a hacer caso. Y bueno, también tenemos algo que solicitar a todas las empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos trabajadores se quejan a nivel nacional, los solicitamos a la gente, pero se quejan del maltrato. Y bueno, pues ahí se hace falta que cuando llegue la inspección de trabajo no vaya a ver solamente si el sindicato está cumpliendo, sino que vea que hay maltrato de los jefes a las trabajadoras y los trabajadores. Y el otro tema que también se queja, compañeras y compañeros, que la inspección debe ver el pago de horas extras. En muchas empresas, a lo mejor en la manufactura no, pero en otros tipos de empresas no se les pagan las horas extras a las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, por lo tanto, se debe de exigir también ahí que se cumpla con la norma 035, y que, bueno, pues es algo que nos va a ayudar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las trabajadoras y los trabajadores tengan, ¿verdad?, ese derecho que otorga esta norma 035. Y también hay algo que también tenemos que exigir, los centros de trabajo seguros y saludables. Es algo importante, porque de esa manera las compañeras y compañeros van a estar diagnosticados del problema, de algún problema que tengan, pero también los centros de trabajo tienen que estar seguros y saludables para las trabajadoras y los trabajadores. Hay muchos temas que mencionar y que debemos de tener de tarea, ¿verdad?, para poder ayudar a la gente, para poder ayudar a nuestros compañeros y compañeros sindicalizados.
que muchas veces, aunque no lo dicen a sus dirigentes o a sus delegados, te dicen, bueno, yo pago una cuota para que me den servicio mi sindicato y resulta que falta esto y me falta lo otro. Entonces aquí tenemos material para poder tomar acuerdos y hacer que se cumpla, ¿verdad?, con las leyes que hoy tenemos. No solamente en lo de las legitimaciones, que bueno, ahí está marchando, pero hay muchas demandas de los trabajadores que tenemos que tomar en cuenta, ponerlos de acuerdo y exigirlos, como es, les digo a ustedes, de que es algo que seguramente ustedes están de acuerdo en que las prestaciones deben estar exentas al 100% de impuestos. ¿Por qué? Porque ahorita solamente el 47% se permite. Y otras demandas de los trabajadores podemos llevarlas a cabo a donde tiene que ser, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Ejecutivo. Ya verán ustedes que vamos a tener mejores resultados. Sí, hay problemas que están ahí, pero es mejor presentar demandas, presentar lo que demandan las trabajadoras y los trabajadores. Hay que demandarlo en la Cámara de Diputados, repito, en la Cámara de Senadores y en el Ejecutivo Federal, y ya verán ustedes que ahí se va a ver la unidad del movimiento obrero. Muchas gracias. Continuar con este tema de legitimación de contratos, nos compartirá sus testimonios el compañero Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROC. Compañeras y compañeros, me es muy grato saludarles en esta mañana y reconocer a los compañeros de la delegación del Congreso del Trabajo que encabeza el maestro Raúl Domínguez Rex por esta importante organización de este desayuno que nos permite compartir nuestras ideas. Saludo con mucho afecto a los compañeros secretarios generales de las diferentes confederaciones de trabajadores que se encuentran aquí presentes, a los secretarios generales de los sindicatos nacionales, así como también saludo con ese afecto a los que integran los comités ejecutivos de los sindicatos que esta mañana estamos aquí compartiendo nuestras ideas. Compañeras y compañeros, agradezco la invitación y este desayuno, esta reunión es con motivo de los trabajos que se han desarrollado en la mesa de diálogo sindical. Una mesa integrada por diferentes organizaciones que tenemos la ocupación, no solamente la preocupación, la ocupación de generar acciones en beneficio del movimiento obrero. Hoy debemos de felicitarnos todas y todos porque esta reunión en otro tiempo tal vez debió de haberse llamado Asamblea Nacional del Proletariado. Pero no importa, esta reunión, este foro regional de unidad y fortalecimiento del sindicalismo mexicano cumple con esos fines. A mí me tocó hablar sobre la legitimación de los contratos. La legitimación de los contratos, estimadas compañeras y compañeros, viene precisamente del artículo 11 transitorio de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo, como lo dice la propia ley, fue un compromiso realizado del Estado de México, del país de México, con otros países. Pero también es importante entender que cuando se firmó el USMECA o el TEMEC, en el capítulo 23, inciso A, ahí se determinaron una serie de candados para
el movimiento de los trabajadores. Y no importaba, compañeras y compañeros, que en esa reforma se hablara de la democracia sindical. No le tenemos miedo a la democracia sindical, como tampoco le podemos tener miedo a la transparencia de los recursos, y mucho menos a que desaparecieran las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje y se crearan los juzgados del trabajo y se creara el CFECORE, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pues bien, cuando empezamos a llevar por la propia ley, los sindicatos somos los que tenemos que llevar a cabo la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Y se creó el Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y se creó la ley orgánica del Estatuto, precisamente del CFECORE. Obviamente, ya el año pasado, en el 21, se crea el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes. Protocolo al que nos tenemos que apegar todos para llevar a cabo esa legitimación de los contratos. Sin embargo, nos encontramos con algunos problemas que el Centro Federal y antes la Secretaría del Trabajo, porque como lo han indicado aquí los compañeros, empezamos a legitimar los contratos en el 2020, pero en el 2020 todavía no estaba en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero lo hacíamos a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de los inspectores federales del trabajo. Sin embargo, quien llevaba en ese momento la coordinación de los contratos colectivos de trabajo, imagínense lo que nos pedían, una gran aberración. Nos pedían el primer acuerdo de registro del contrato colectivo de trabajo. Había contratos colectivos de 50 años o más, donde íbamos a sacar el primer acuerdo del depósito del contrato colectivo de trabajo. Y es hasta una ignorancia e incongruencia jurídica, porque a través de los años estuvimos depositando contratos y convenios modificatorios. Hacíamos una revisión contractual y depositábamos el nuevo contrato colectivo de trabajo. O depositábamos el emplazamiento a huelga, ya sea para la revisión salarial o contractual, y le daban curso. Lo que quiere decir que nuestro contrato colectivo de trabajo estaba surtiendo efectos jurídicos. Sin embargo, pues nos estaban ellos mismos poniendo el pie para que no avanzaran las legitimaciones. Se fueron quitando escollos. Ya después se habló con Alfredo Domínguez Marrufo y se fueron allanando camino. Pero hay una curva de aprendizaje, no solamente para nosotros como representantes sindicales o para los abogados. Es una curva de aprendizaje para los propios funcionarios, para los propios jueces que no conocen la ley laboral. Entonces, llega uno al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los jóvenes construyendo el futuro, me equivoqué, me proyecté. Los jóvenes construyendo el futuro no saben, no tienen criterio para aplicar la ley. Dicen, permíteme tantito, déjame preguntar. Oye, tenemos que dar por terminado este contrato colectivo de trabajo. Déjame ver cómo se da por terminado el contrato colectivo de trabajo y después te digo, o háblame por teléfono. Y nunca contestaban los teléfonos. Por esa razón, compañeras y compañeros, a la fecha se han legitimado casi 5,000 contratos colectivos de trabajo. Casi 5,000, porque la semana pasada estuvimos en un conversatorio promovido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De alguna manera, en ese conversatorio, perspectivas de la reforma laboral, transformando el mundo del trabajo, pues ahí se les dijo que tenían que homologar los criterios todos los que trabajan en el Centro Federal para que no haya contradicciones entre ellos y nos dejen avanzar. Y en esas mismas perspectivas que se llevaron a cabo en esas mesas de trabajo, ahí reconoció Alfredo Domínguez Marrufo, el director general, que se han legitimado 4,770 y tantos contratos, casi 5,000.
Estamos llegando a 5,000 contratos colectivos de trabajo. Si hacemos sumas, desde el 2020, 21 y 22, hemos legitimado 5,000 contratos. Quiere decir que para el 23, para el 1 de mayo, no habremos llegado o estaremos llegando a una meta de casi 10,000 o 15,000 contratos. El problema es, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con los más de 485,000 contratos colectivos de trabajo que se van a quedar sin legitimación? Pues lo más fácil es que cesen sus efectos jurídicos y esos contratos queden nulificados jurídicamente. Pero ¿cuáles van a ser los efectos colaterales para los trabajadores? Ahí está el grave riesgo latente, compañeros, porque yo quiero comentarles que la patronal, los empleadores, pues están frotando las manos porque hay patrones que no quieren seguir con su sindicato o con los trabajadores. Y entonces, imaginémonos que Francisco Hernández Juárez ha defendido con sangre y fuego su contrato colectivo de trabajo y que un contrato de esos quedara sin efecto. ¿Qué va a ocurrir? Claro, tenemos que prepararnos y empezar a trabajar para tener la constancia de mayoría. Trabajar para tener la constancia de mayoría. Y en cuanto llegue el 1 de mayo, al día siguiente estaremos llenando las plataformas con el depósito de los contratos colectivos de trabajo firmados con las constancias de mayoría de nuestras compañeras y de nuestros compañeros para defender los contratos colectivos de trabajo. No nos va a quedar otra alternativa. Alguien de mis compañeros que me antecedió en el uso de la palabra dijo algo muy importante. Ha habido una arremetida brutal en contra del sindicalismo. Ya no me voy a referir por tiempo a la historia de la Quina ni de Carlos Conquitud Barrios. Simplemente recordemos que en esta reforma se reformó el artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo, donde se dice que si el trabajador quiere pagar la cuota, que la pague, si no, ya no la va a pagar. ¿Saben cómo se llama eso? Desmantelamiento del sindicalismo. Porque entonces, ¿con qué recursos se van a pagar rentas, oficinas, personal, secretarias, asesores, gastos para la administración y aplicación del contrato colectivo de trabajo? Es como si dijéramos que de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política, los mexicanos que no quieran pagar impuestos, hagamos un escrito y se lo presentamos a Raquel Buenrostro del SAT, decimos no queremos pagar impuestos porque tu Estado no me das una contraprestación, no tapa los baches, no arregla las carreteras, no me da seguridad, por lo tanto pues no te pago impuestos, no hay una contraprestación. ¿Con qué pagaría el Estado esos gastos de la situación? Bien, esta es parte del tema. Se me movió el lugar. Pero miren, ahora voy a ocupar nada más 2 minutos. 2 minutos, porque para mí es muy importante, que hemos comentado esto siempre, Francisco, Isaías, la CTM, la CTC, COSEM, todos los que estamos trabajando en esta mesa de diálogo sindical. Hay una agenda muy importante que es la Agenda 2030, pero esta agenda va para 10 o 15 años. Compañeras y compañeros, estimados compañeros de la mesa de diálogo sindical, tenemos que hacer otra agenda de trabajo nacional, no la 2030. Tenemos prioridades muy necesarias. ¿Qué pasa con la seguridad pública? Me parece que no están funcionando, se acabaron los abrazos, se acabaron los regaños con la abuelita, se acabaron los regaños con la mamá y no funcionó. Y muchos de nuestros compañeros y compañeras son asaltados diariamente en el transporte público. Y no solamente pierden sus pertenencias, muchos han perdido la vida también. También tenemos que hablar de los aspectos educativos, que no haya reprobados en este país, que no haya evaluados. ¿Qué tipo de sociedad vamos a crear en un futuro? También
tenemos otro problema y aquí les invito para que estemos muy atentos. Tenemos un grave problema del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ante el fracaso inminente de que no se creó el INSABI, de que se canceló el proyecto del Seguro Popular y no se creó el INSABI por falta de capacidad. Bueno, no importa que los conservadores hayan hecho el Seguro Social, ahora que el Seguro Social lleve dos tipos de prestaciones, es decir, el seguro ordinario y el seguro bienestar. Entonces, el Seguro Social ahora tendrá que estar pendiente de que funcionen los hospitales del seguro de bienestar. Imagínense ustedes, tenemos 21 millones de cotizantes en el Seguro Social. Si, como le hemos multiplicado siempre, eso lo multiplicáramos por 2 o por 3, el Instituto Mexicano del Seguro Social le está brindando seguridad social a cerca de 70-75 millones de derechohabientes, con los familiares de los trabajadores, esposa e hijos, o padres. ¿Y qué va a ocurrir? Que no tenemos capacidad, no hay suficientes medicamentos, no hay suficientes materiales de curación, no hay análisis cercanos, no hay estudios radiológicos, no hay especialistas. ¿Qué va a ocurrir si le metemos otra población de 20 o 30 millones de personas que no cotizan y que hay que darles seguridad social? Eso es lo que tenemos que reflexionar también y tenemos que hacer una agenda. Ya habló Carlos, el secretario general, nuestro compañero de UNAM, ¿qué va a pasar con las pensiones? Y aquí está Francisco, que se lo comentamos al presidente, se lo comentamos en enero de este año. Y el presidente dijo, no se va a modificar la UMA, la unidad de medicina actualizada, la unidad de medida actualizada, así se van a pagar las pensiones, porque el gobierno no puede pagar 200,000 millones de pesos que tiene que dar como aportación para el complemento de las pensiones. ¿Saben qué pueden hacer? Métanse y soliciten la pensión universal. Y con eso se compensa. Claro que no. Ya aquí se dijo cuánto vale una UMA y cuánto vale el salario mínimo. Y hay una diferencia de pérdida como de 80 pesos entre la UMA y el salario mínimo. Multiplíquenla por los salarios mínimos. Sí, claro, teníamos un problema de pensiones, porque sabíamos con los estudios actuariales que llegando a la generación del régimen 97, se iba a ir mucha gente con la pensión mínimamente garantizada, con puro salario mínimo. Pensiones miserables, pensiones que no sirven para que un jubilado que prestó su trabajo pueda estar viviendo modestamente. Concluyo y agradezco su paciencia y me parece que tenemos mucho que hacer todas y todos nosotros, pero principalmente hay algo que pueden hacer desde este momento, la unidad nacional. ¿Vamos por la unidad nacional? No escucho. ¿Vamos por la unidad nacional? Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Corresponde el turno al compañero Oscar Moreno, secretario general de la COSE, para platicar el tema de utilidades. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Amigos todos, hoy es un motivo de satisfacción doble, y lo quiero mencionar así. Es la segunda ocasión que en el Estado de México se celebra una reunión como esta, con las máximas expresiones, liderazgos nacionales de la representación de los trabajadores. Hoy, convocados por mi presidente, a quien agradezco esta gran convocatoria,
de la delegación del Congreso del Trabajo, al compañero Raúl Domínguez Rex. Y sin lugar a duda, algo que hemos venido generando un grupo de líderes por ahí de septiembre, octubre del 2019. Se generó con diferentes expresiones de liderazgos nacionales, en donde muchos años duramos para no reunirnos y sentarnos en una mesa para poder coincidir. A través del compañero Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT, y de sus demás organizaciones, y otras organizaciones que hoy no nos acompañan, pero que iniciamos los trabajos precisamente preocupados por lo que estaba sucediendo con el tema de la reforma laboral. Es un tema que se generó en la administración del licenciado Enrique Peña Nieto, pero se concluyó en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo me siento muy satisfecho, y no es casualidad que en el Estado de México se lleve a cabo esta reunión. Aquí en el Estado de México se han forjado líderes nacionales muy importantes que han dejado huella en el país. Uno de ellos, que ha sido para muchos un referente muy importante, como es el caso de don Fidel Velázquez Sánchez, líder por muchos años de la CTM y que le dio vida y fuerza al movimiento de los trabajadores en el país. Él es precisamente del Estado de México, aquí surgió, y hoy muchos de los líderes nacionales son nacidos en el Estado de México. Y hoy me siento muy orgulloso, ¿por qué? Porque yo soy del Estado de México y principalmente aquí en su casa, en Tlalnepantla, en la Tierra del Medio, donde me da mucho gusto que también puedan estar aquí presentes. Y es por eso que para mí es doble satisfacción poderlo recibir. Bienvenidas, compañeros y compañeros líderes, a Tlalnepantla, al Estado de México, en donde se han forjado líderes importantes que hoy son parte importante de la representación de los trabajadores en el país. Es a través de varias organizaciones como empezamos a alzar la voz. Y hoy ya habló el ingeniero Francisco Hernández Juárez de la importancia de la unidad que requerimos para poder fortalecer y hacernos escuchar. Cuando se dio el tema de la reforma, no fuimos convocados a la mesa para poder opinar sobre el tema de la reforma. Hoy, cambios importantes que transformaron la vida del sindicalismo en el país que estamos afrontando. Ya lo mencionó el compañero Isaías González Cuevas, de la implementación de la reforma laboral. Hoy estamos aplicados. Lamentablemente, 2 años de pandemia, la verdad que retrasó este proceso para poder convocar a los trabajadores en asambleas, como estamos acostumbrados a poder generar la información requerida. No es un tema fácil, y no es un tema fácil hacerle entender a los trabajadores sus nuevos derechos que hoy adquirieron a través de esta reforma. Es un tema que hoy las organizaciones sindicales y los líderes sindicales nos obliga a tener un permanente contacto con las bases. Y es así como podemos lograr que las legitimaciones sean al 100%. Y es así como podemos advertir o aminorar la participación de manos oscuras que quieren desmantelar el sindicalismo con organizaciones que nacen hoy del gobierno, que lejos de representar a los trabajadores, representan intereses particulares. Entonces, la unidad es fundamental. Y yo creo que lo más importante el día de hoy son todos ustedes, los que están convocados aquí. Todos los que están aquí en esta mesa son parte fundamental de lo que tenemos que hacer. Hoy, con el tema de esa falta en donde no hemos sido convocados, me toca hablar de un tema no menos importante, el tema del reparto de utilidades. El tema del reparto de utilidades se genera nuevamente por una negociación del gobierno federal con los empresarios. ¿Y por qué?
porque finalmente, para acabar con el tema del outsourcing que laceraba a las finanzas públicas, principalmente a los trabajadores, con evasión principalmente de PTU y otras consideraciones importantes, nosotros no fuimos llamados. Y entonces, en cambio, para poder desaparecer el tema del outsourcing y dejar solamente a aquellos servicios especializados que formaran parte de poder hacer una tercerización, negociaron los empresarios topar el tema del outsourcing. El pasado 23 de abril fue aprobada en México la ley que regula los outsourcing, tercerización o subcontratación laboral. ¿Por qué se presentó la reforma al outsourcing en el 2021 en México? En noviembre del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma que pretendía regular los outsourcing porque se evidenció que la subcontratación causaba abusos y violaciones a los derechos de los trabajadores en cuanto a seguridad social, estabilidad laboral y reparto de utilidades. Daño a la hacienda pública por evasión al pago de impuestos, afectación a las instituciones de seguridad social y competencia desleal para las empresas cumplidoras. Sobre el tema del reparto de utilidades se genera un análisis y un cambio donde queda un candado para el reparto de estas. El reparto de utilidades en México desde 1962 es un derecho constitucional de la población trabajadora y consiste en que toda persona que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario tiene derecho a recibir una parte de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa. El pago de la participación de los trabajadores de las utilidades se establece en el artículo 123 constitucional y en el capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo como resultado de la reforma al outsourcing del 2021. Para evitar la discrecionalidad en el reparto de utilidades, se añade a la fracción 8 del texto del artículo 127 de la propia Ley Federal. La reforma de la Ley Federal no altera de alguna manera las fórmulas del cálculo de la PTU ni el mecanismo establecido en la propia Ley Federal de Trabajo para el reparto de utilidades. El cálculo del porcentaje de participación debe de corresponder al 10% sobre la renta gravable y las ganancias se dividirán en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, considerando el número de días trabajados por cada uno en el año sin importar su salario. La segunda se repartirá de forma proporcional del monto de vengado de sus salarios que hayan generado durante el mismo año. Sin embargo, lo que sucedió a partir de esta reforma es que establecieron límites máximos al pago de la PTU, junto con las bases para aplicar el monto de la participación de utilidades que resulte más favorable al trabajador. Con esto, el reparto puede ser el promedio de la PTU recibida en los 3 últimos años o el equivalente a 3 meses de salario. Si después de individualizar la PTU, el 10% a repartir excede la cantidad de 3 meses del salario del trabajador, se aplicará el tope. La pregunta es, ¿qué pasa con el excedente cuando lo hay? Pues el último párrafo del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo establece cuando exista utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregaría a la utilidad repartida del año siguiente. Pero lo anterior antes mencionado hace referencia a los montos de los trabajadores que tuvieron derecho a utilidad y nunca lo cobraron. Sin embargo, la PTU excedente derivada del tope no es exigible, por lo tanto no se agregará a la PTU del año siguiente. Es decir, ¿qué pasa en los casos donde se aplican los topes máximos que está poniendo la propia ley? El total de la PTU repartida es de un 8.5 o a veces un 7.5, y es decir, lo que pasa es que se están ahorrando hoy las empresas entre 1.5 o 2% de lo que establece la propia ley, que es el 10%.
En algunos de los mejores casos, aquellas empresas que han tenido la voluntad, porque la propia ley no establece qué hacer con la diferencia y tampoco les niega y dice que no puedan repartirlas. Pero tampoco dice dónde tiene que quedar esa utilidad o ese excedente que queda. Es importante mencionar que algunas de las empresas, para cumplir con la reforma del outsourcing, realizaron transferencias de personal dentro de un mismo grupo o fusiones del mismo grupo. Las empresas que se encuentran dentro del primer supuesto deberán repartir una doble PTU al de la empresa que prestaba los servicios de subcontratación. ¿Qué pasaba? Todos lo sabemos. Realmente lo que hacían las empresas que tenían outsourcing o insourcing, generaban los trabajadores y producían el producto que al final una empresa del mismo grupo o a través de una tercera comercializaba el producto y finalmente los trabajadores no veían utilidades por la venta del mismo. Se quedaba en un tercero con la mayoría de las utilidades y la ganancia. Entonces, en ese sentido, yo quiero mencionar que tenemos materia muy importante, como lo han hecho los compañeros mineros, como lo han hecho otras organizaciones. El tema no se reformó aún, el tema del 10% que está establecido. Entonces, es materia de amparo, como lo hicieron los compañeros mineros, como lo han hecho otras organizaciones. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a ese 10% que ya está establecido. Tenemos que exigirlo y agotar todos los procedimientos legales, porque yo no veo un diálogo con el gobierno que nos permita poder establecer un criterio. Si no fuimos considerados para poder reformar esto, mucho menos para poder exigir al gobierno. Pero hoy yo refrendo que estas reuniones, creo que lo más importante de ellas que tenemos que sacar es algo que estamos generando ya desde hace 4 años, casi 4 años. Una agenda nacional de los trabajadores. Una agenda en donde podamos alzar la voz y esperemos que todas las demás expresiones que tenemos el mismo objetivo, ver por los trabajadores del país. Todos, no creo que haya un líder sindical que hoy en día esté pensando de forma personal. Y yo creo que debemos estar preocupados por lo que va a pasar en el país. Hablaba Rodolfo de la Agenda 2030 y comentábamos con el presidente Raúl, como van las cosas, quizá no lleguemos al 30, y a lo mejor no va a haber industria en el 30. Y como está, si no hacemos lo que estamos haciendo hoy, fomentar la unidad, una unidad real a través de todas las organizaciones, todas las expresiones y todos los liderazgos, estamos en riesgo de desaparecer. Compañeras y compañeros, muchas gracias, que tengan un buen día. Apreciamos el mensaje de su compañero Oscar Moreno. Unidos, jamás serán vencidos, obreros. Unidos, jamás serán vencidos. Obreros, unidos, jamás serán vencidos. Obreros, unidos. Apreciamos el mensaje de su compañero Oscar Moreno. A continuación solicitamos que el compañero capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de la ASPA de México y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, nos dé un mensaje sobre pensiones. Bienvenido, compañero. Muy buen día a todos, compañeros, compañeras, distinguidos miembros del presidium. Es importante iniciar con este pequeño mensaje y de solidaridad y un abrazo al corazón a nuestro compañero Martín Esparza. Lo más importante de la vida es ser agradecidos. Todos los miembros del presidium y un servidor en particular tenemos que agradecerle a todos ustedes. Ustedes, la base del sindicalismo son ustedes. Son los que nos dan fuerza y los que nos dictan la guía a seguir. En todos los países existen sistemas de pensiones con un solo objetivo. El único y más grande objetivo que hay en la vida sindical son los derechos de los trabajadores, y dentro de esos es eliminar la pobreza y llegar a una vejez digna y con seguridad social.
En la mayoría de los países, incluyendo México, tan es importante la pensión que está establecida en nuestra Carta Magna y en la Carta de Derechos Humanos. Esto se logra normalmente mediante un sistema público que incluye la seguridad social, es decir, una parte la aporta el gobierno y otra parte el trabajador lo hace de manera voluntaria. Pero sobre el tema en particular de jubilaciones y pensiones, se ha escrito y denunciado en diversas formas sin que a la fecha se obtengan resultados óptimos para tener un sistema que genere certidumbre a los trabajadores y a sus familias. Todos ustedes, todos aquí sentados, trabajamos con un solo objetivo. No lo hacemos por gusto, no, lo hacemos por necesidad. Lo hacemos para que le puedan dar una seguridad social, para que le puedan dar educación, sustento y certidumbre a sus familias y tener una vejez digna. En la pandemia se acercó nuestro gran amigo, el gobierno federal, a decirnos: oye, amigo, ayuda a tu empresa, porque si no va a quebrar. Y entonces todos dijimos, con ese miedo y con ese ánimo colaborativo que siempre hemos manifestado los trabajadores en México, dijimos, ok, ayudamos a nuestras empresas a que no quiebren. Empieza el mundo económico a reactivarse. México, no dicho por un servidor, dicho por el presidente de la nación, que fue uno de los países que más rápido se está recuperando. Entonces volteamos a ver a nuestro amigo gobierno y le decimos: amigo gobierno, ¿te acuerdas que tú viniste a solicitar que yo ayudara a tu amigo el empresario? Oye, ya estamos recuperándonos y estamos muy por debajo de la inflación en nuestras revisiones contractuales, en nuestras revisiones salariales, y que va a impactar de manera perenne para nuestras jubilaciones. Y le decimos: amigo gobierno, ayúdanos. ¿Y qué creen que nos dimos cuenta? Que no teníamos amigo gobierno. Nos dieron la espalda. Este gobierno y todos los anteriores neoliberales, para justificar las diferentes reformas a la ley del Seguro Social y a la ley de pensiones, impulsaron una ley en 1997. ¿Y qué se nos dijo? Oigan, lo tienen que hacer, amigos trabajadores, porque el IMSS está en un colapso financiero. Y nos dieron diferentes motivos y nos pusieron miles de ejemplos. Y nosotros, trabajadores, una vez más, cedimos. Y se nos dijo que con esta nueva ley y este nuevo sistema de pensiones tendríamos una jubilación digna y justa, que se impulsaría el ahorro interno y una inversión productiva. Se resolvería el déficit que enfrentaría el IMSS y nos garantizaba el cumplimiento irrestricto de todas sus obligaciones. Nos garantizaba una atención médica y una maternidad, y se impulsaría al empleo y el crecimiento de los salarios. Después de más de 20 años de la vigencia de esta ley, hace unos días, ¿qué creen que nos acaban de decir? A que ni se lo imaginan, que la ley no funcionó y que el IMSS está otra vez en quiebra, que tiene un déficit. Ya lo sabemos, una institución que no tiene prestaciones, ya lo acaba de decir nuestro compañero Rodolfo, es una realidad, todos ustedes lo han visto, todos ustedes lo viven día a día, no hay medicinas, no hay especialidades, ya se suprobó el servicio de rayos X, no hay medicamentos, no hay material, no hay equipo quirúrgico, tenemos una saturación en clínicas y hospitales, pero ¿saben qué? ¿Quién mantiene al IMSS?
Todos y cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que pedimos? Como cuando llegas a la tienda, dices que pago 10 pesos por un producto. Eso es lo que pedimos. Y nos están dando un producto completamente defectuoso. Lo anterior es grave, pero sabedores de esa responsabilidad que tenemos desde la clase trabajadora de México, exigimos que se promueva la abrogación de la más reciente modificación a la ley de pensiones y a la ley del sistema de ahorro para el retiro, a fin de implementar un nuevo régimen que sea solidario y que tenga la característica de ser intergeneracional. ¿A qué me refiero? Cuando uno de nosotros, trabajador, fallece, nuestras viudas se quedan, o viudos, se quedan en un estado de indefensión. No es justo, no es justo. La seguridad social es un patrimonio de carácter público, no es estatal ni es privado, donde todos los actores sociales, trabajadores, empresarios y el Estado deben asumir su responsabilidad con relación a las necesidades anunciadas. Por ello, compartimos los principios fundamentales de la seguridad social, que son la solidaridad, la universalidad, la integridad, la unidad, la equidad y sobre todo la igualdad. A más de 20 años del inicio de la privatización del sistema de pensiones, el diagnóstico actual es la administradora del fondo de retiro que se han enriquecido como no tienen ustedes una idea, a costa de las aportaciones de cada uno de nosotros y de sus respectivos trabajadores a partir de los rendimientos. Tenemos un seguro social cada vez con más carencias y recursos insuficientes. El actual sistema de pensiones está basado en la capitalización individual y no ha garantizado una pensión digna. Es momento de que el Legislativo Federal realice acciones urgentes y determinantes para fortalecer la seguridad social en nuestro país. Las pensiones en el marco del nuevo sistema de pensiones serán un privilegio de unos cuantos. Está dicho, lo acaban de comentar, lo comentó Rodolfo, a lo más que podemos aspirar es a tener un 25-26% del ingreso que tenemos actual. Señores, eso nos vuelve completamente esclavos de la seguridad social que nos pueda proporcionar el gobierno. Para eso trabajamos. No es lo justo, pero la problemática ya la saben. Mesas como este día, con la colaboración de absolutamente todos los dirigentes sindicales, pero más importante, con el apoyo de todos ustedes, tenemos que hacer cambiar eso. Por tal motivo, debemos de solicitar al gobierno federal, no únicamente que nos escuchen sus mesas de trabajo, debemos de exigirle, y para exigirle debemos de mantener esa unidad y que nos vean. Vienen tiempos electorales, es el momento. No podemos desaprovechar esta oportunidad de que nos vean a toda la clase trabajadora, al proletariado nacional y a todas las dirigencias sindicales unidas con un solo propósito, el hacer valer los derechos de todos y cada una de nosotros. Y nosotros, acá me estoy utilizando léxicos que no quería. Pero nos debemos de hacer ver, nos deben de escuchar y debemos de hacerlo. Por tal motivo, hemos platicado y propongo una vez en frente de todos ustedes el compromiso de hacer una movilización una vez más, pero que nos vean, salir a las calles y que vean la fuerza del trabajador, porque de su salario se los damos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero.
Y sin duda la construcción de una agenda laboral es lo más relevante para el futuro inmediato en el sector. Definir qué es lo prioritario y cómo avanzar es lo que necesitamos. En este sentido, pido a todos ustedes escuchar con atención la intervención del licenciado Abel Domínguez Azú, secretario general de la CTC, y nos hablará al respecto. Voy a tratar de ser muy buenos días, muy breve. Han sido muy fluidas todas y cada una de las intervenciones. Han sido muy relevantes todos los comentarios y casi, yo diría en su mayoría, todos coincidimos totalmente. En mi calidad de secretario general de la CTC, y agradecerle al presidente del Congreso del Trabajo, que es el anfitrión en esta ocasión, y por supuesto con los señores vicepresidentes nacionales, el compañero Oscar Mendoza y don Amador Monroy, en su calidad también de representante personal del presidente Reyes Soberanis, por supuesto a todos y cada uno de los fundadores del Congreso del Trabajo, pero también de la mesa de diálogo que muy amablemente, en un esfuerzo muy importante, recuerdo hace algunos ayeres, el ingeniero Hernández Juárez y el senador Carlos Aceves tuvieron a bien, y por supuesto irnos invitando a las demás organizaciones para ir participando, ir comentando y conversando. Yo solo quiero reiterar nuestra solidaridad con el compañero ingeniero Hernández Juárez, con el paro nacional. Estamos con los telefonistas, ingeniero, estamos todos, estaremos. Es nuestra solidaridad y nuestra paterna. Así como aprovecho también la ocasión que ha habido una guerra mediática hoy utilizando también los medios de comunicación, y yo no podría decir o tener las pruebas, pero todo pareciera indicar que el gobierno interviene también en la vida interna sindical. Hace unos días el asunto de Saint-Gobain, que ha venido siendo motivo de varios medios de comunicación, pues ha confundido a la gente. La realidad es que los compañeros, quienes representan el contrato colectivo CTC, siguen dentro de la planta, siguen luchando y siguen representando a los trabajadores. Así que es muy fácil querer confundir a la gente y haciendo un litigio por medio de las redes sociales y descalificando, pero la CTC y los compañeros que la integramos seguimos en la lucha, y por supuesto también les pedimos a mis compañeros de todas las organizaciones su solidaridad para poder seguir apoyando a los compañeros del movimiento de Saint-Gobain, que están trabajando, que están activos y que han sido pues muchas descalificaciones, y con este pretexto de que ahora las quejas internacionales y demás se ha vuelto una cena de negros para muchas circunstancias. Yo quisiera concluir y decir algo muy importante. Esta mesa de diálogo tiene efectos muy importantes, pero sobre todo algo que es fundamental. Hace muchos años era impensable que pudiéramos todos estar reunidos. Cuando se crea el Congreso del Trabajo, el Congreso Laboral y estas figuras, se hizo pensando en el espíritu de poder generar una unidad, un movimiento que nos diera más fortaleza y más unión. Pero la integración de esta mesa de diálogo con los demás y cada uno de los compañeros que hoy estamos presentes nos va a ayudar y nos va a solidarizar y nos va a involucrar en un proceso mucho más interesante. Claro, la reforma laboral es retadora, estamos de acuerdo con la libertad sindical, pero también hay que entender qué es la libertad y qué es el abuso. Y nosotros no estamos de acuerdo en que las autoridades abusen de las que llaman libertades sindicales. Así que yo les agradezco a todos, compañeros, a nombre de la organización y también con el permiso de quienes presiden nuestra organización, el compañero don Amador Monroy, que podamos estar todos juntos, que podamos estar reunidos y que tengamos una agenda como la hemos venido conversando, en poder visitar Jalisco, Nuevo León, las regiones de todo el país, para poder hacernos notar, hacernos simbolizar y hacernos ver como un solo frente. Podemos tener muchas formas de ver y de hacer las cosas, pero hay un solo camino, y esa es la unidad. Que viva el movimiento obrero organizado, que viva el movimiento obrero sindical mexicano y que viva la mesa de diálogo. Muchas gracias.
Muchas gracias, secretario general. Muchas gracias, compañeros de la CTC. Y aquí en este salón se encuentran representados más de 400 líderes sindicales, de diferentes sindicatos, de diferentes organizaciones, todos con un común denominador, la unidad. Y para concluir y clausurar este evento, daremos uso de la palabra al compañero Jesús Antonio Presa Gómez, vicepresidente del Congreso del Trabajo en el Estado de México y secretario general de la Defensa. Con el gusto de poderles saludar esta mañana a mis compañeras y compañeros, y desde aquí, desde el Estado de México, como le llamamos nosotros, el laboratorio sindical, y con el permiso de mi líder nacional, el maestro Rodolfo González Guzmán, y reconociendo la labor que han hecho en esta mesa de diálogo y felicitando a todos los líderes sindicales que se encuentran en esta mesa. Hoy, para el sindicalismo mexicano, debe de ser un parteaguas que impregne en toda la República Mexicana. Hoy, aquí constatamos que los liderazgos del país, desde aquí, desde el Estado de México, el estado más industrializado del país, con más de 770,000 trabajadores, nos estamos poniendo de acuerdo y unificándonos. Hoy, y les digo desde aquí, desde esta tribuna, a los gobernadores, a los presidentes municipales y al presidente de la República, que trabajaremos con ellos siempre y cuando ya no se trastoque los intereses de la clase trabajadora. Porque de ahí parte que nosotros, los trabajadores y trabajadoras del país, podamos seguir combatiendo y luchando contra la pobreza. Hoy agradezco a los líderes nacionales el poderles compartir un breve mensaje de unidad. Como joven dirigente de la central más antigua, les digo gracias, dirigentes, gracias a los secretarios generales por permitirnos también a los jóvenes expresarnos y decirles que aquí estamos, no atrás, no adelante, con hombres y mujeres combativos que vamos a ir luchando hombro con hombro, luchando, impregnándonos en interiores de la República para poder impregnarles esta unidad. Esta unidad porque todos nuestros representados merecen líderes con verdadera representación, unidos, combatientes, por algo muy importante que tenemos todos, con una lucha social permanente para la mejora de la clase trabajadora. Y hoy, como les dije al principio, el laboratorio, aquí el laboratorio sindical del Estado de México, de aquí surgió la idea de los grandes líderes de ser dos órganos colegiados: el Congreso Laboral del Estado de México y el Congreso del Trabajo, Delegación Estado de México. Y hoy le agradezco a todos mis compañeros que integran esos dos órganos colegiados y le reconozco la unidad que hemos demostrado en el Estado. Y desde aquí vaya ese reconocimiento a todos y cada uno de los comités ejecutivos que integran esos dos órganos colegiados. Hoy nos toca ser partícipes de este parteaguas en el movimiento obrero organizado. Pero hoy dejamos aquí un precedente muy claro.
Hoy el movimiento obrero organizado está más fuerte, más combativo y más unido que nunca. Por eso tenemos que seguir con estas mesas de diálogo regionalizadas. Y en representación de mis compañeros dirigentes del Estado de México, exhortamos a que se sigan haciendo, se sigan trabajando y que nos sumemos a esas mesas de diálogo, porque hoy, repito, nuestros representados, hombres y mujeres mexiquenses, nos necesitan y necesitan a sus dirigentes más unidos que nunca. Por su atención, muchas gracias y que viva el movimiento organizado de México. ¡Viva la unidad en México! Y viva la unidad social en México. Muchas gracias, compañeros. Y si me permiten, poniéndonos de pie y agradeciendo esta oportunidad que me dan los líderes, y siendo las 11:18 minutos, damos por clausurado esta mesa de diálogo y que sea para bien del movimiento organizado de México. Muchas gracias, compañeros.